Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Semanario Actualidad Magazine. Hoy un programa que arrancó accidentado, tenemos invitado que viene de Capital Federal, hay accidentes sobre la autopista del oeste, esto nos ha demorado un poco el comienzo del magazine, pero está otro entrevistado con nosotros aquí en estudio que vamos a comenzar hablando con él. Antes de eso, bueno, lluvia en la región, hay barrios, sobre todo los lindantes a General Rodríguez, que han sufrido mucho el embate del agua en estas últimas horas. Nosotros estuvimos en la cancha de Leandro Benalem, que hoy jugó con Deportivo Cambaceres por la 34ª fecha del torneo de Primera C. En el segundo tiempo era una cortina de agua lo que caía. Fue una semana que se generó mucha información que fuimos desgranando a lo largo de todos los noticieros esta semana. Bueno, hace un rato trascendió, bueno, el lunes fue un lunes casi negro, podríamos decir, en lo que tiene que ver con la seguridad en Moreno, porque hubo un homicidio en Cuartel Quinto temprano por la madrugada, después una muerte controvertida, dudosa en su generación, que ocurrió en Villanita. Un hombre sufrió un paro cardíaco, no está claro si le robaron el celular, su descompensación se debió a que le robaron el celular o se descompensó yendo a trabajar. Recordemos que el lunes hubo paro de transporte público, iba caminando a la estación de Moreno, cuando se descompensó y cayó muerto, le sacaron el celular, no queda claro eso. Después en el mediodía, en la zona de Paso del Rey Centro, en el comienzo de Barrio Sanguinetti, allí un policía federal mató a un delincuente. Hoy a la madrugada un policía de la local mató a otro delincuente, a un motochorro, en la esquina de Shakespeare y Perú. Bueno, digamos, fue una semana complicada desde la seguridad. El reclamo vecinal en la zona de San Carlos de Ruta 25, reclamo vecinal, como les contaba la semana pasada, en Bon Giovanni, también vecinos de Moreno Centro, molestos con el tema de la inseguridad, obviamente que la viven cotidianamente, también los vecinos de Cuatro Vientos. Mañana está planificado una manifestación en Trujuy, que sale desde Mariló, a ver si es un barrio, si hay un barrio en Moreno que ha sido castigado duramente por la inseguridad, es justamente Mariló. Los vecinos hartos se van a movilizar a la comisaría del Cruce Castelar, a la comisaría Moreno Segunda, la de Villa Trujuy. Un dato revelador que se conoció esta semana: entre comisarías y comando de patrulla hay 125 efectivos para cuidar a casi 700.000 habitantes. Es decir, por turno esto da una media de 5.600 habitantes por cada policía que hay en funciones. Hay 40 cuadrículas de seguridad, solamente están funcionando 22, porque hay 22 móviles, los que se tienen que dividir para cubrir las cuadrículas de seguridad. No hay respuestas de la provincia de Buenos Aires. Una nueva nota fue cursada desde la Secretaría de Seguridad del municipio reclamando el envío de móviles para cubrir al menos las 40 cuadrículas, es decir, 40 móviles y personal para subir a esos móviles, porque hoy, con la cantidad de efectivos que hay, alcanza para subir a los 22 móviles y darle una atención mínima en las comisarías. Digo, si llegan los 40 móviles, no hay personal policial para subirlo. La policía local, que tiene tareas específicas, he visto estos últimos días que han ampliado su radio de acción. También hay una fuerte presencia del comando de patrulla haciendo operativos de control vehicular, sobre todo en motos. Tal es así que ayer jueves detuvieron a un policía de la comisaría de Derqui que estaba transitando en la zona de Villanueva con una camioneta robada y un revólver calibre 38 con la numeración suprimida. Digo, es decir, hay cuestiones que se están escapando en el tema de seguridad sin ningún tipo de dudas. La provincia de Buenos Aires, que es la máxima responsable, porque la ley de seguridad de la provincia de Buenos Aires así lo marca, no da respuesta. El municipio no tiene dinero, sabemos la crisis económica financiera que tiene el municipio, para cubrir las necesidades de un refuerzo de la Guardia Urbana, que sí depende de la municipalidad. También una controversia con respecto al Fondo de Seguridad que remitió en el año
año 2017 la provincia de Buenos Aires, 52 millones de pesos, que fueron ejecutados aproximadamente 20 millones de pesos. Los otros 32 millones restantes fueron destinados a cubrir el déficit económico financiero que tiene la municipalidad, algo que obviamente es irregular y que seguramente va a generar controversia, pero más allá de eso, con estos 32 millones de pesos poco se puede solucionar en la seguridad de Moreno. Recordemos que el Fondo de Seguridad estaba destinado a la compra de móviles de la patrulla urbana, sí que depende de la municipalidad, que compraron, si la memoria no me falla, 10 Amarok, y para la colocación de cámaras de seguridad, no para el pago de sueldos de policía bonaerense o la compra de patrulleros para la policía bonaerense o la compra de chalecos para los policías bonaerenses o las balas o el elemento que a usted se le ocurra. Se tiran la pelota uno a otros. La responsabilidad, sin ningún tipo de duda, de la provincia de Buenos Aires. No se está dando respuesta, los vecinos se están cansando, esto se ve cotidianamente con los reclamos por seguridad que se van realizando, así que ese es el panorama que tenemos en cuanto a la seguridad hoy. Y justamente para hablar de seguridad, aunque no está directamente vinculado, va a venir Osvaldo Aguirre, un escritor de crónicas policiales, periodista rosarino. Le vamos a estar preguntando, bueno, obviamente por su obra, que es prolífica, pero también por cómo se convirtió Rosario en esta meca del narcotráfico, con bandas muy poderosas. Bueno, hace unos días atrás se juzgó a la banda conocida como Los Monos. Vamos a ver, porque en algún momento lo hemos charlado en el noticiero inclusive, que Cuartel Quinto, sobre todo, se está convirtiendo en la meca de la droga en Moreno, con bandas que ocupan el rol del Estado, haciéndose cargo de la falencia que tienen los vecinos y marcando con violencia códigos de convivencia. Bueno, vamos a estar hablando de todo eso con Osvaldo Aguirre. También va a venir Iván y Sergio Duarte, porque Alexis está compitiendo en el exterior, dos judokas de General Rodríguez que los conocemos hace muchísimo tiempo, y también está sentado en nuestros estudios en estos momentos el amigo Charlie Freire, acompañado, no, vino solo, Charlie Freire, que pensé que me había traído alguna marioneta, algún títere, algo por el estilo, pero no, porque esta semana, después, bueno, como ocurre casi todos los años, Fiestíteres en el Jardín fue declarado de interés municipal, llega a la 12ª edición de este festival que año tras año va creciendo. Así que ese es un poco el contenido que vamos a tener en el magazine en el día de hoy. Vamos a un poco de música y cuando vuelvan ya tenemos al primer entrevistado, al amigo Charlie Freire. Dame luz, dame sol, dame un poquito de amor. Dame luz, dame flor. Dame luz, dame amor, dame un poquito de sol. Dame luz, dame flor. Subí en la montaña, fue por la mañana, los picos brillando, las nubes bajando. Es el alba, algo está cambiando, la altura me mata, me voy apunando, yeah. Dame luz, dame sol, dame un poquito de amor. Dame luz, dame flor. Dame luz, dame amor, dame un poquito de sol. Dame luz, dame flor. Paquete ambulando, trufas sagradas,
se vea esa panza, yeah. Dame luz, dame sol, dame un poquito de amor. Dame luz, dame flor. Dame luz, dame amor, dame un poquito de sol. Dame luz, dame flor. Dame luz, dame sol, dame un poquito de amor. Dame luz, dame flor. Dame luz, dame amor, dame un poquito de sol. Dame luz, dame flor. Bueno, ya le doy la bienvenida a Rodrigo, pero sean bienvenidos por nosotros a Semanario de Actualidad nuevamente. Y pasaba Tupay, una banda local de acá de Moreno. Vamos a estar un poco también compartiendo música de ese estilo, ¿no? Con los videoclips, así que aquella banda que quiera participar, que tenga su tema bien grabado, digitalizado y se escuche medianamente bien, puede compartirlo con nosotros a la página de Noticiero, que también de la semana, y vamos a estar compartiendo, ¿no? Víctor, que está ahora de camarógrafo también detrás de cámara. Víctor es polifuncional. Y un poco lo decía recién Rodrigo en la presentación, entre tanta violencia también en Moreno tenemos cosas muy lindas, muy importantes, como en este caso la cultura, y un representante de la misma es Charlie Freire, titiritero. Muy buenas noches, Charlie, ¿podríamos decirte titiritero? Sí, claro. Como el tema de Serrat que hablábamos, que teníamos por ahí, de feria en feria. Sí, claro. Sí, soy actor, titiritero, actor, las dos cosas están juntas. Estás acá un poco para contarnos de la 12ª edición de Fiestíteres en el Jardín. Estoy todo hoy. Estás todo Hoy completo. vine todo. No estoy un poco nomás. En Composé con nosotros, con la sí, estábamos viendo hoy que estábamos en Composé. Sí, Fiestíteres en el Jardín, la edición número 12 ya. La verdad que estamos muy felices porque la constancia de poder hacer todos los años el festival con la ayuda de los docentes, que abren sus jardines para que los títeres entren, los compañeros que vienen de distintos países de América. Este año tenemos Colombia, Venezuela, Chile, Italia también. Y han venido gente de Cuba, han venido gente de muchas provincias argentinas, ha pasado Santa Fe, Río Negro, Catamarca, este año vuelve Catamarca, Córdoba, Mendoza. Entonces los chicos pueden ver a lo largo de todo este tiempo muchos títeres distintos, formas de contar historias, formas de narrar y de lenguaje distinto. Entonces la intención es que los pibes crezcan desde ese lado. Y frente a tanta violencia, como contaba Rodrigo al principio, frente a tanta violencia nosotros tratamos de que los pibes tengan un espacio de creatividad, de contar, de escuchar historias de distintas formas, y eso es lo que logra el festival, que muchos chicos vean muchos títeres durante 2 semanas, que es lo que dura el festival. Charlie, buenas noches. Comentabas esto de la diferencia en los títeres de los distintos lugares que provienen. Por ejemplo, la principal característica que va cambiando, que va mutando por cada lugar, no sé, de Bolivia, el títere tano, que es lo que tiene de diferente. Y bueno, primero, primero, es europeo, tiene otro valor, claro. Europeo. Sí, en realidad los europeos tienen muy buen ojo para vernos a nosotros como titiriteros. Lo que tienen son técnicas distintas. Los europeos son muy de contar historias de el títere. A ver, voy a tratar de contarlo de alguna manera que se entienda rápido. En la Argentina entró muy bien el títere de guiñol, el títere de 3 dedos, el títere de guante. En la Argentina somos muy buenos. Ahí tenés uno en la imagen. Ese es el ratoncito, que es un títere de guante. Bueno, no tiene que ver con el tema de la marihuana, los ratones, ¿no? Que está ahora en boga, ¿no armaste un sketch pensando en eso? No, para nada. Es la historia de un gato egoísta. Ese es Silverio enamorado. La realidad. Ese es Silverio enamorado. Si ustedes me quieren llevar para el lado de la droga, yo no voy a entrar en ese juego. Les agradezco. Hoy es el Día Internacional o Nacional Mundial de la Marihuana, en tema, pero sigamos con los títulos que más interesantes. Bueno. Sí, yo creo que para ser creativo no se necesita nada más que sentarse a escribir, sentarse a pensar y sentarse a sentir. No se necesita nada más. Hay que laburar y nada más. Esto es un poquito de inspiración y mucho de laburo. Un 10% de inspiración, un 90% de transpiración, decían algunos. Me parece que lo que tiene de bueno el teatro de títeres es que vos te podés expresar, podés contar historias, podés contar lo que sentís, podés
transformar algunas realidades desde el teatro de títeres, podés acercarte a la gente de otra manera, desde el corazón, desde la emoción. Compartimos juntos el otro día una función que tuve la suerte de dar ahí en Ocupas, y vos veías lo que pasaba con los pibes y cómo ellos sentían desde otro lado el teatro de títeres. Yo lo elegí el teatro de títeres porque me permite contar historias en un pequeño espacio. Un compañero una vez escribía en una nota en un diario, todo un mundo en un pequeño pedacito de tela, ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer los titiriteros, contar historias y contar un mundo posible desde donde nosotros lo vemos posible. Charly, y volviendo a Fiestíteres específicamente, que ya es la 12ª edición, también para los vecinos de Moreno y todos los que están mirando alrededor, que nos cuentes un poco cómo nace esto, porque nace también de Moreno, nace ustedes de artistas. Moreno es la sede principal del festival, aquí está la mayoría de los jardines. Fiestíteres nació en el 2007, cuando nosotros en el 2005 nos quedamos en el espacio del Teatro de los Angelitos. A partir de ahí decidimos buscar otra alternativa para que el títere siga funcionando en los jardines y en los pibes, y encontramos la forma que es un festival, darle una forma, porque no quería usar la misma palabra, para que los pibes puedan seguir viendo teatro de títeres. Y eso nos permitió armar este festival. Empezamos con 3 jardines, 3 funciones, fueron 3 jardines, 6 funciones, y ahora son 30 jardines, 60 funciones. Más funciones gratuitas, funciones donde la gente colabora con un alimento no perecedero para ayudar a algunos comedores, donde hacemos también un taller gratuito para los docentes, el día 9 de mayo. Vamos a hacer un taller en el Instituto Superior de Formación Docente. Una compañera que viene desde Buenos Aires va a hacer un taller de títeres sobre títeres de Boca, los Muppets, títere bocón se le llama también. No está hablando de fútbol, ¿no? No es una cuestión partidaria tampoco. No, de Boca ni de River. Títere de Boca y de San Lorenzo, Buenos Aires. Y claro, y bueno, esos son bien santos, Y después tenemos en Marcos Paz a la tarde, a la mañana aquí en Moreno y a la tarde en Marcos Paz, gratuito para todos los docentes que quieran participar. ¿No te llama la atención que en pleno siglo XXI con los chicos, ¿no?, que hoy ya nacen con el teléfono celular debajo del brazo, sientan este interés y lo bueno que está, ¿no?, lo sano también que es esto del títere y la representación y esto que vos decís, de contar una pequeña historia en un tiempo cortito? Yo creo que las plataformas van cambiando, pero el amor es el mismo. A mí me parece que puede cambiar la plataforma en donde vos le decís algo a un pibe. Un dibujo animado, un CD, estoy grabando justamente música para pibes ahora. La plataforma puede cambiar, pero el amor es el mismo. Y además el vivo, el hecho de estar en una función de títeres, en vivo no te lo cambia nadie. Y eso te cambia a vos, indefectiblemente te cambia a vos. Porque el hecho de estar en contacto con un personaje... Berta Finkel dice que los chicos a los títeres los pueden, porque son más chicos que ellos. En cambio a un actor le cuesta más, porque el actor te genera una distancia porque es un ser humano. Entonces hemos visto funciones de todo tipo y color. El colombiano, por ejemplo, cuenta historias, ellos en Colombia cuentan mucho historias en el piso. Entonces él cuenta una historia sobre una mesa, son títeres de mesa esos. Y con objetos chicos, con casitas de cerámica, con títeres de tela. No importa con qué contás la historia, lo que importa es qué transmitís a través de eso. Podés contar la historia con una copa, podés contar una historia con una silla en un escenario, o podés contar la historia que quieras contar con un teatro de títeres o con 2 personajes, o con las manos. Charly, van 12 años, más uno cuando se va poniendo viejo los cuenta como más. A mí no me pasa, por suerte. No, a mí sí. Yo pienso 12 años atrás tenía pelo en la cabeza, pero me importa también el tema de, no lo cuantitativo en sí como número, sino la cantidad de pibes que por los que ha pasado Fiestíteres y lo que haces vos, digo, ¿dónde has recorrido? En la zona has estado por muchas escuelas, que nos cuentes un poco de eso. Este año Fiestíteres va a cubrir la 4ª generación de pibes que van a ver títeres desde que entraron hasta que salieron del jardín, desde los 3 hasta los 5 años. Y también la posibilidad de que los chicos de la primaria cercana a ese jardín puedan ver títeres también. Y además que los papás puedan ver títeres con sus hijos en el mismo jardín. Y eso es hermoso porque cuando termina la función la mamá y el nene salen hablando del mismo tema. Y no que cuando sale el nene y dice, mamá, vimos una función, dale que estoy apurada, me tengo que hacer la comida. Entonces hablamos del mismo tema y eso es muy bueno porque unifica de alguna manera a la familia.
Y yo he recorrido mucho con los títeres, la verdad que un placer para mí, siempre me gustó caminar y con los títeres mucho más. He viajado a Europa, he viajado por la Argentina, no todo lo que me gustaría, pero sí he caminado mucho y en muchas escuelas. Y he tenido la suerte de trabajar en Tucumán, en una escuelita muy humilde, y también en las mejores escuelas de aquí del centro de Buenos Aires, o en el Museo Argentino del Títere, que soy parte de la comisión directiva. Y entonces, todo eso abarca el teatro de títeres. Y abarca la posibilidad de que los pibes tengan cerquita suyo y después se saquen una foto con ellos. Este es Silverio enamorado, lo que se está viendo en imagen. Y Silverio enamorado cuenta una historia muy romántica. Silverio está enamorado de Olivia y no sabe cómo decírselo, y los pibes lo ayudan a que le diga palabras lindas a Olivia para que él pueda contárselas a ella después. Y los pibes se sacan fotos ahí con el personaje al lado y les encanta. Déjame contarte algo también, una intimidad que compartimos el otro día en Ocupas, que para contarle a los vecinos que no conocen, es una organización que labura muy bien con pibes con discapacidad, con diferentes discapacidades. Y el profe se acercó en un momento y cuando terminaste la función trajo a un chico que era no vidente, ¿no? También, y la interacción que hubo también por parte tuya con el títere en el contacto, entendiendo la comunicación, la forma de comunicarse, de expresión que tiene, que es más con el tacto también. Nos partió todo un poco, digo, emocionalmente. Agustín se llamaba. ¿Cómo quería lo reconocía? tocar el títere, entonces yo me acerqué con el personaje, él lo tocó y después Marcelito el títere lo tocó a él. Y fue un intercambio muy lindo y se ponía así todo como que ahí le pasaban cosas. Las sensaciones del pibe que se apreciaban. Claro. Uno veía las cosas que le pasaban en ese momento al chico, también ver esas cosas por parte del arte y también de lo simple que marcaban a mí, de cómo todavía, en este caso, un títere, ¿no? Que armado lo simple tiene el valor del poder, porque lo simple es fácil de entender, pero también llega mucho más profundo que lo complejo. Porque lo complejo implica la cabeza, lo simple implica más el corazón, va más directo ahí. Y el títere es algo muy sencillo, si se quiere, porque cualquiera lo puede manejar, pero cuando le das vida y le das una vida que realmente tiene potencia, llega mucho más rápido al otro y llega más profundamente. Yo creo que te contaba a vos que trabajé con los chicos del Checar una vez y no pude trabajar porque no tenía sonido y los chicos gritaban mucho porque estaban excitados. ¿Te acordás que nos pasó el otro día con los chicos de Ocupas también? Y yo me acerqué a los pibes y le puse el títere así, adelante de ellos, y uno lo abrazó y se quedó como si fuera su hijo. Y a mí se me caían las lágrimas, toda la gente sacaba fotos y a todos también estaban moqueando, porque pasan cosas mucho más poderosas que no sé cómo decirlo, pero me parece que lo complejo es la palabra que me sale. En cuanto a historias, nos contabas esto, ¿no? Que los chicos también tienen su participación, claro, de interactuar, una ida y vuelta de palabra al menos. Todas tus obras son así, la mayoría de las que nos vamos a encontrar en este festival son así. Sí, el títere de por sí es interactivo. El títere le permite al pibe, yo recién te decía, Berta Finkel dice que los chicos hablan mucho con los títeres porque los títeres, a los títeres los pueden. En cambio un actor no, tiene cierta barrera porque es un ser humano, un hombre o una mujer vestida de. En cambio el títere nace rey, nace príncipe y muere príncipe. Ese es el personaje que le tocó para toda su vida real. Y el titiritero es el que le da la vida. Y a veces titiriteros damos vida a dos personajes juntos o a tres, a través de voces y demás. Entonces los pibes indefectiblemente interactúan. Indefectiblemente esa barrera no existe, porque el chico necesita comunicarse. Me han pasado cosas maravillosas, que un pibe después de una función se fue a la casa, no hablaba porque emocionalmente estaba complicado, y llegó a la casa, se metió atrás de un sillón, agarró los muñecos que tenía y se habló todo. Entonces el títere es muy poderoso en ese sentido. Y yo valoro mucho el esfuerzo que están haciendo los docentes para que el teatro de títeres entre en los jardines, a pesar de algunas dificultades y demás. Nosotros tratamos de que sea la menor dificultad posible, desde el valor del bono contribución, los hermanos pagan la mitad, la familia puede participar también, invitamos a jardines que están cerca. La idea es que todos puedan ver teatro de títeres. Y la ventaja es que es como, yo creo que el arte es como una piedra en el agua. Cuando vos la tirás empieza a hacer círculos concéntricos y se va expandiendo. Y efectivamente pasa eso con el arte. Desde donde la veas, de donde sea. Los afiches que mostraron son hechos por chicos en el taller de Toluca.
Y son xilografías que nosotros las transformamos en afiche. Y Toluca hizo eso que está ahí, lo hizo Toluca especialmente para el festival del 2010. En el 10º festival, perdón, que fue hace 2 años atrás. Charly, agradeciéndote por estar con nosotros acá para contarnos lo que estás haciendo hace tiempo y lo que se va a dar ahora. Despedirte pidiéndote que nos cuentes cómo arranca esto de Fiestiteres 2012, edición número 12, ¿no? 2012, sí, me quedé cortado con eso, me lo habías preguntado antes. ¿Cómo arranca? ¿Cuándo arranca? En el 2005 nos quedamos sin el teatro de Los Angelitos que teníamos aquí en la calle Belgrano y Dorrego. Entre el 2003 y el 2005 hicimos el Teatro de Los Angelitos, fue la primera sala del conurbano de títeres exclusivamente. Y cuando nos quedamos, buscamos un formato distinto para que el títere siguiera en los jardines. Entonces nació primero un festival que se llamó En Primavera Títeres Puro Cuento, que fue hecho en septiembre en las escuelas primarias. El primer año fue así, el segundo año armé el Fiestíteres y En Primavera Títeres Puro Cuento, en mayo y septiembre, con la intención de que los pibes de jardín y primaria tuvieran teatro de títeres. Y el de septiembre con los problemas de paro docente y demás, y que la primaria es un poco más reticente en dejar entrar el teatro en las escuelas, cosa que es una lástima porque hay muy buena calidad y muy buen nivel de teatro de títeres para pibes más grandes y para adultos también inclusive. Y entonces circuló el Fiestíteres en el jardín porque en mayo es el día de los jardines, el 28 de mayo es el día de las maestras jardineras. Y nosotros lo hacemos en las 2 primeras semanas para que no coincida con el 25 de mayo y puedan trabajar los pibes tranquilos haciendo sus actos escolares. Para que se entienda entonces, ustedes arrancan con el Fiestíteres y ¿hay una sede central o se van moviendo por diferentes lugares? La sede central es Moreno porque nació aquí, pero nosotros estamos en Moreno, Merlo, Rodríguez, Marcos Paz, Luján, Ituzaingó se incorpora este año, Isidro Casanova también a través de mi hija, Laura que está dando taller de títeres en un terciario y vamos a llevar una de las obras allí, justamente la del colombiano para grandes. Así que esa es la idea. Y contar historias en todos los lugares que se puedan desde el teatro de títeres. ¿Acá en Moreno específicamente en qué lugar? En varios jardines, yo no los tengo todos en la memoria. Pero todos jardines más. Sí, la mayoría son jardines, por eso se llama Fiestíteres en el jardín, porque conmemoramos el Día de la Maestra Jardinera. Charly, muchísimas gracias por estar con nosotros y contarnos todo esto. No, gracias a ustedes y gracias Rodrigo y todos ustedes siempre me acompañan. Con Víctor tengo unas lindas historias ahí que me ha hecho unos reportajes muy bonitos. Me acuerdo sentados en el parque de casa una vez, estábamos charlando. Y la verdad que me encanta que el periodismo de Moreno se interese culturalmente de lo que está pasando con los artistas que tenemos, que son muchos y muy buenos los que están acá en Moreno. No estoy hablando de mí, sino que estoy hablando de los compañeros que están haciendo cosas muy buenas. Lo hablábamos el otro día. Y la verdad que es un material y es una potencia. Aquí también hay otra actriz también. Y hay mucha potencia de actores y de buen teatro. ¿Dónde te encuentran en la web o lo que hacen ustedes? www.titerescarátulas.com.ar, Charly Freire Títeres en Instagram y después en el Face también con mi nombre y con el grupo Carátulas. Carátulas es el nombre del grupo de teatro de títeres de aquí de Moreno nuestro. Muchas gracias. Gracias, muy amable, gracias chicos. Hoy en tu mirada vi lo que siempre llena mi alma. Ese haz de luz divino reflejado en tus ojos. Siento el calor, será una ilusión que está en todo el planeta. Y sale el sol, sale el sol, sale el sol. En tu mirada vi lo que siempre impacta. Es una pena que esta vuelta no podamos arreglar lo nuestro. En tu mirada vi lo que siempre impacta. Es una pena
que esta vuelta no podamos arreglar lo nuestro. Y si alguna vez sentiste tu piel cargada con tu propio frío, te sentís feliz y deseas vivir pensando en ese amor fino, te acercas a mí con un tono distante. La sensación de tu calor abrigando la espalda, y sale el sol, sale el sol, sale el sol. En tu mirada vi lo que siempre impacta. Es una pena que esta vuelta no podamos arreglar lo nuestro. En tu mirada vi lo que siempre impacta. Es una pena que esta vuelta no podamos arreglar lo nuestro. Esta vuelta no podamos arreglar lo nuestro. Tu mirada vi que siempre impacta. Es una pena que esta vuelta no podamos arreglarlo nuestro. Ahí pasaba Mustafán, que otra banda oriunda de aquí de Moreno, específicamente Paso del Rey. Como decía Charlie antes, tenemos artistas y músicos, por sobre todo Moreno, muy buenos, que le falta difusión y por lo menos acá empezamos a darle un poco de onda para que los conozcan. Y siguiendo con gente con habilidades, con historia de lucha, de ponerle garra, estamos con dos deportistas, dos judocas de General Rodríguez, representan muy bien a la Argentina, no solo a General Rodríguez, a la zona oeste. Estamos con Sergio Duarte e Iván Duarte, tío y sobrino. ¿Cómo andan, muchachos? Gracias por estar con nosotros. Hola, acá ¿qué tal? Buenas noches. Un placer estar acá con ustedes, poder compartir nuestra historia un poco, tanto la de él siendo mi sensei y de todos mis compañeros, como la mía como competidor. Así que muchas gracias por invitarnos. Bueno, yo también, gracias por la invitación. Y bueno, acá estamos con Iván para hablar un poquito del judo y de nuestras vivencias y de lo que estamos haciendo, ¿no? Por cuestiones que sos el tío y estás hace más tiempo, ¿hace cuánto viene, digamos, la familia Duarte con el judo? Y yo tengo 51 años y hace 37 que hago judo. Empecé a los 13, bueno, a temprana edad me di cuenta que era el deporte para mí, y lo aproveché hasta casi llegar a viajar a un Juego Olímpico. Después la vida me llevó por otros lados, obligaciones, y ahí es donde empecé a trabajar y a dedicarme a la escuela deportiva, en la cual empezaron ellos con 4 años. 4 años de edad, Alexis y Iván. Alexis no está acá, hoy se encuentra representando a la Argentina en el Campeonato Panamericano de Costa Rica. Y bueno, y Iván, que no pudo hacerse presente por una lesión en la rodilla, que bueno, gracias a Dios ya la está curando y va a aparecer el fin de semana que viene en el Campeonato Argentino. Apertura en Córdoba. Iván y Sergio, buenas noches los dos, te hemos mezclado los nombres. En el comienzo decías que él, como tu tío, fue tu sensei. ¿Qué significa esto? Hay como un léxico también dentro del deporte, sí, ¿no? Tal cual. El sensei es el maestro, el profesor.
¿sí? Al cual uno siempre lo tiene de guía, es el que le marca el camino, el que le dice cuándo, el que le dice cómo, por qué. Todo, digamos, todo lo que yo sé, toda mi carrera deportiva es todo lo que me enseñó él y a todos los lugares donde me llevó él y bueno, y también parte de lo que pude hacer yo como competidor, pero en sí es todo aprendido de él. Cuando hablan de aprendizaje y pensando también en este tipo de deportes, tiene que ver también con la disciplina, ¿no? No es solamente el hecho del deporte cine, sino todo lo que implica, ¿no? El cuidado, la forma de llevarse con el otro, digamos, del aprendizaje. Sí, disciplina, responsabilidad, respeto, una serie de cosas que hacen a la vida deportiva de cada uno, ¿no? Y sobre todo cuando eligen el camino de la competencia, porque aparte de todo eso lleva mucho sacrificio, tienen que abandonar muchas cosas a temprana edad, a veces los amigos, y a veces se le hace difícil, ¿no? Porque hemos tenido en algún momento que otro con ellos, no diferencia, pero sí hacerles entender que bueno, que el camino es así, el sacrificio, y a veces hay que dejar de lado a los amigos para poder... los amigos, vos sabés cómo es, los amigos, la salida, la fiesta y todo lo que conlleva, ¿entendés? No hace muy bien a la salud la fiesta, digamos. No, la fiesta no nos juntamos a correr, digamos, muchas veces. Nos juntamos a hacer otras cosas que en el deporte... y bueno, claro, y ahí es también donde hablaba recién el rol del sensei, que donde nos descarrilamos un poquito está la palabra, la voz de mando que te dice, no, mirá, por ahí no, está yendo mal y tenés que hacer así, 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 y bueno, como dice el del respeto y todo eso, y la perseverancia y meterle ficha y hay que seguir. Vos sabés que un poco también es el ensayo-error, ¿no? Tienen que pasar a veces por esos caminos medio sinuosos para darse cuenta que no pueden hacer todo juntos. Entonces a veces la palabra tiene que también, no es dejarlo ir, pero sí darle ¿viste? El primer, dejarlos que se equivoquen la primera vez, ¿no? Para poder entender que no es así. Sobre todo ellos que llevan un camino que han logrado también a temprana edad posesionarse entre los mejores ranqueados de América y en algún momento del mundo, en la categoría cadete, junior, y hoy en la categoría senior están también buscando su lugar para llegar a un juego olímpico. Y bueno, hoy más que nunca depende no solo de lo que uno pueda transmitirle o enseñarle, sino ya depende más de la parte que ellos experimentan en lo competitivo, ¿no? Y de ahí seguir creciendo. Estábamos hablando de esto de la disciplina, ¿no? El tirón de orejas, en cuanto ven que están descarrilando ahí un cachito, también tiene que ver con el entrenamiento, me imagino que en la alimentación. ¿Cómo manejan todo eso? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo sería un día de rutina, por ejemplo, cuando están entrenando fuerte? Y lo normal es, primero, bueno, un buen desayuno. Obviamente te tiene que bancar todo el día. Vas a estar todo el día. Yo ahora tengo un trabajo, tengo un gimnasio junto con mi primo y mi novia, y es mitad distribuir las horas de trabajo con los 2 turnos de entrenamiento, a veces 3 turnos de entrenamiento. Entonces tiene que ser todo medido tanto en cuanto a exigencia por turno de entrenamiento, exigencia en el trabajo, hay que medir los descansos. Tenemos, bueno, el equipo, él es nuestro sensei, preparador físico y demás cosas, que entre todos se arma toda la planificación, horarios, en qué momento el turno técnico, en qué momento el entrenamiento físico, en qué momento el entrenamiento de lucha, si vamos a entrenar en nuestro dojo, si nos vamos a ir al cenar, si vamos a cambiar de planes, todo el tiempo mensajito. Está todo diagramado. Tal cual. Y bueno, al cenar hay que estar continuamente, son 3 veces a la semana, se entrena con la selección completa, entre ellos está una persona muy conocida por todos nosotros y por todos ustedes, que es Paula Pareto. La Peque Pareto. Es la referente
más importante que tenemos hoy y la mejor entre muchos del mundo. Es como la Messi o el Maradona del judo argentino. Y bueno, en ella no solo los competidores, sino también nosotros hoy como entrenadores nos apoyamos, ¿no? Hoy justamente salió campeona panamericana en Costa Rica y gracias a Dios la escolta de ella, su campeona, y es argentina también. Así que ojalá que Mami logre todo y atrape todo el conocimiento y todo lo que conlleva o lo que lleva Paula, ¿no?, adentro, que lo pueda asimilar. ¿Cómo es? Casey, que es una chica del sur de Argentina. Los escuchaba un poco hablar y también lo que tiene que ver con el deporte, ustedes, y con casi todos los deportes, como que siempre nosotros los argentinos muy acaparados a mirar el fútbol, es todo un mundo fútbol, y no hay un reconocimiento como en otros países a los deportistas, digo, en el sostenerse también. Digo, esta disciplina que marcan ustedes también realmente los lleva todo el día, o viven para el deporte. Es así, para también llegar a los niveles que llegan ustedes de competencia hay que estar viviendo para el deporte, y se hace difícil un poco el reconocimiento, tanto digo a nivel estatal, pase el gobierno que pase, y también del resto de la sociedad, ¿no? Somos muy futboleros, siempre miramos al deportista, al jugador de fútbol, pero no apreciamos lo que conlleva y lo que trae, digamos, el deportista, que aparte es individual, en un momento sos vos contra el otro compitiendo, no en equipo en ese momento específico, no tanto. Sí, tenemos un país que por un lado es muy político y poco apoya al deporte amateur. Tenemos una entidad que es el ENAR, que es el que apoya continuamente a nuestro deporte, pero bueno, yo creo que hace falta mucho más, ¿no?, para llegar a lograr las metas de cada deportista en la parte amateur, sobre todo, o en el judo, es lo que veo hoy yo, ¿no? Y después con respecto a lo que hablabas del compromiso en los tiempos de entrenamiento, y sí, es continuo, semanal, todas las semanas lo mismo, es tan rutinario que a veces no todos pueden tener la capacidad de soportar esos entrenamientos, porque es así, es muy matemático, ¿viste? La técnica tiene que estar depurada, y para depurarla tenés que repetirla y repetirla 1000 veces, un día, 1000 veces otro, 1000 veces otro. Aparte después agregarle la combinación, el contragolpe. Las lesiones también, que veo que también. Y las lesiones, y tenés que superar. En el caso, por ejemplo, de Iván, viene en un par de... El año pasado salieron Alexis y Iván campeones sudamericanos en Chile, en octubre. ¿Y cuándo fue la lesión? Sí, la lesión fue en enero. Tuvimos, por suerte, cerramos el año, tanto yo como mi primo, de la mejor manera. Nos subimos arriba del podio sudamericano. Fuimos, dentro de toda la selección masculina, fuimos los únicos dos que pudimos llegar al oro, ¿no?, en el sudamericano. Y venir de eso, y vos venís que tuve, por suerte, el año pasado pude salir campeón argentino, ir al torneo Centro de República y también ganarlo. Y de son repente, los torneos más importantes, ¿no?, de la Argentina, Centro de República y los 2 campeonatos argentinos. Lo ganaron ellos. Lo ganaron, sí. Tal cual, y de repente no poder levantarte rápido de la cama para ir al baño, un ejemplo así tan sencillo, y como que te pesa un poco, te quita un poco las ganas, pero bueno, ahí es, como les decía hoy, ahí es donde está él, para no bajé los brazos, y bueno, y se fortalece la zona afectada, se recupera y se sigue trabajando como si no hubiese pasado nada. Hablaban un poco de lo que compitieron el año pasado, y qué queda. Lo tenemos a Alexis ahora ahí compitiendo. ¿Qué les queda a ustedes durante lo que queda del año? Alexis fue después del sudamericano, tuvo una gira africana con otros 3 chicos también de la selección, junto con el técnico, donde logró 2 medallas, una de plata y una de bronce. Una de plata y una de bronce.
Después este año pudo meter una gira europea, que se fue a competir a Alemania, a Hungría, a Austria. Y metió... En Alemania metió 2 luchas, un bike que era una libre y metió una lucha ganada. Para que tengan una idea, en esos torneos son Grand Slam, Grand Prix, son los torneos más importantes del mundo. Y que compiten con tipos que seguramente están bancados y se abocan directamente al deporte, no tienen que pensar en conseguir el mango para morfar, ¿no? Tienen todo, claro. Allá no tienen preocupación ni de nada. Al contrario, tenés el médico acá, el psicólogo allá, el otro médico, el nutricionista, la cama, deben tener hasta la cama. Y acá está el tío y no pidas más, ¿no? Está el tío apoyando ahí que lo aguante. Y acá me pide por favor la billetera a veces. Pero eso juega también en ustedes, perdón que interrumpa, y como juegan nosotros cuando que ya los conocemos, apreciamos otro tipo de deportista, en este caso como ustedes, que no es el fútbol específicamente, cuando nos enteramos que ganan algo, el festejo es doble o triple, porque uno ve atrás el esfuerzo del deportista argentino, ¿no? De que se aboca algo y que aparte porque no está... también tenés más que... Lo nuestro, si bien es un sacrificio de todos los días, de poner el lomo y poner el lomo y poner el lomo. Se nota que ponen el lomo igual, ¿estás seguro? Y por ahí el cuerpo duele y no bancás más, pero tenés que ir y seguir haciendo. Pero atrás de eso, que es lo que no se ve, que es en sí lo que nos mantiene más parado y con más ganas, es el apoyo de él, el apoyo de nuestra familia, el apoyo de nuestros amigos, el apoyo de gente que... De tu novia que está ahí también, digo yo, para ayudar. De mi novia, claro, tal cual. De gente que por ahí no conozco y por ahí no sé quiénes son. A veces hay conflicto con la novia porque quieren salir a bailar o algo y no puede. No contemos a la gente. Es una genia, ella también es deportista, nada más que está en la disciplina atletismo, pero es muy buena. Claro, tal cual. Bueno, y como decía, la gente, por ahí vos llegaste y lograste algo y te saluda gente que por ahí no conoces y te da un apoyo más y una felicitación y dale y seguí. Y eso es lo que más te da alegría y te llena todo el corazón. Después de todo lo que hiciste, que no pudiste más, o por ahí no cuando ganás, sino también cuando perdés, que te lleguen esos mensajes de aliento. Es lo que más te mantiene parado. Perdón. A ver, ya que estamos, comentarles que así como eran nuestros entrenamientos y a veces no contar con la selección argentina para algunas cosas o por algunas previas a algún campeonato mundial. Ellos tienen más de 5 o 6 campeonatos mundiales hechos entre cadete y junior y también en senior. Así que... por ahí agarraba, juntaba la mitad de mi sueldo, pedía algún préstamo, algún subsidio al municipio. Rodrigo en ese sentido la tiene clarísima porque la vivió, la primera etapa de ella. Cazaba el coche y a Brasil... hacer campo manejando 2 días hasta Brasil. Sí. Yo llegaba. Otros viajan en avión, en el hotel, y ustedes con el auto ahí parando. No, y era cosa de llegar después de estar un día sentado así con el bolso, y un día llegamos así, entramos, dejamos los bolsos en el auto porque fuimos a ver dónde podíamos hospedarnos, a preguntar al club y estaba todo el equipo de ahí entrenando. Se le ocurrió preguntarle al técnico si podíamos entrenar, el técnico dijo que sí. Así después de las 24 horas de auto a buscar el bolso, el judogi, ponernos y a entrar a luchar. Bueno, esa es un poco también, Dios mío, la pasión que me arrastra a mí, ver esa, qué sé yo, a mí me veo un tatami lleno de cinturones negros y pienso a cuánto puedo tirar y cuánto van a ser los que me van a tirar, que mañana lo voy a ir a buscar. Es como nuevo. Piensa Víctor cuando va a una parrilla y ve los chinchulines, ¿cuánto puedo bajar? ¿No? Bueno, son dos cosas distintas, pero... Bueno, pero eso, aunque no creas, eso que me pasa a mí, gracias a Dios, y lo veo reflejado en ellos, ¿viste? Es un poco nada más que esa transmisión sin hablar, solo sin estar diciéndole, no, vos tenés que probar, tenés que luchar con buscar uno livianito la segunda para, si viste el fuerte la tercera, y no darte palo y palo las 10 luchas que después no sabes cómo terminar. A veces... Eso lo tuvimos que aprender a la fuerza, claro. Porque era cosa de ir así como te dice él,
ver lleno de cinturones negros y vos vas y bueno, y quiero luchar con él y por ahí hiciste 10 luchas fuertes y quedaste roto y tuvimos que aprender la fuerza. Veo los cinturones y digo, ¿dónde está la playa? ¿Cuánto está la cerveza? Y me voy, no, negro, yo no, ni loco. Pero sí, está muy bueno, por eso también habla de las ganas, ¿no? De lo que genera, lo que hacen ustedes. Nosotros fuimos, vamos siempre en varias oportunidades, y si no lo lleva a la selección, seguimos yendo nosotros, ¿no? Siempre una vez por año vamos. Generalmente elegimos Porto Alegre, el club Sojipa, que está Kiko Pereira, que fue nombrado el mejor entrenador de Brasil. Es uno de los entrenadores allá que saca más medallas olímpicas y mundiales y panamericanos y sudamericanos. Y gracias a Dios yo los llevo de chiquititos y los reciben con los brazos abiertos. Saben que ellos se paran. Te cuento, ha sido una de las anécdotas, ¿no? Empezamos a entrenar el primer día, el segundo día todos los argentinos adelante. Y bueno, ya agarrate, Catalina, porque hasta que no termina la clase no salís de ahí adelante. Y empieza primer brasilero, segundo brasilero, tercer brasilero, cuarto brasilero. Lo que pasa es que los que descansan son ellos, ¿entendés? A vos te toca el primero 3 minutos, el segundo 3 minutos, el tercero, cuando llegaste al 10º, vos tenés 30 minutos de lucha hecho. Pero el que viene, el octavo, viene a sacarte, a clavarte de nuca contra el piso, como que lo quiso hacer el primero, el tercero, el quinto, así. Y es carnicería pura. Es ahí donde vos te ganás el respeto del brasilero, cuando vos te imponés. Ellos nos dicen, ¿no? Sobre todo él dice que nosotros tenemos un corazón grande, muy grande, nos falta mucho con respecto a lo técnico, pero esa pasión, ese corazón grande nos hace grandes luchadores también. Dicho por este profesor, ¿no? Pereira. Viste, la alegría no solo brasilera, tampoco el judo es solo brasilero, es que argentino, mismo que reconozca algún brasilero es como fuerte también, ¿no? Frente a que está la competitividad. A lo que quiero llegar, esto de cinturón negro, ¿qué es lo que significa? ¿Hay diferentes grados? ¿Uno muestra diferentes experiencias con esto de los colores? ¿Cómo es? Cuando llegas a cinturón negro, recién llegas al conocimiento, como quien diría, de la primaria completa. Tenés la primaria completa. Después tenés un pasaje que es de primer dan a quinto dan, que son, bueno, ahí aprendés todas las catas milenarias que tiene el deporte, ¿no? Y ahí es donde te vas haciendo, es la parte deportiva, en la parte de arbitraje, según lo que elijas, o en la parte política. Generalmente cuando... Y después del quinto dan, que es un cinturón negro con 5 rayas, pasás a los cinturones de color blanco y rojo, que ya se te empiezan a dar esas graduaciones por la maestría. Por la maestría también es lo que te dediques. Por ejemplo, lo mío, yo soy sexto dan, y yo me dediqué toda la vida a la formación de competidores. Y bueno, gracias a Dios, siempre fui una persona que detectó un competidor a temprana edad y que lo llevé siempre a lo máximo. Nada más que, como dijimos al principio, ¿viste? No todos tienen la capacidad de tolerar y soportar. De hecho, ahora, en este momento, por nuestro gimnasio está pasando una transición, ¿viste? Está pasando eso, de que quién puede tolerar y pasar esa barrera o ese umbral, y quienes no, y optan hasta por el abandono, que es muy doloroso, porque nosotros, o yo personalmente como profesor, siempre le pongo toda la ficha al que le saco que puede tener posibilidades. Y cuando se te aleja es un dolor muy grande. Hoy ya un poquito más más curado, ¿viste? Antes lo sufría mucho. Igual ya tuviste demasiado logro, ¿no? Baja un poco, Sergio, ¿cuánto más querés? Ya lograste bastante. Chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros, orgulloso de que estén acá con nosotros y le cuenten un poco a los vecinos de Moreno y alrededores de que acá hay gente que le pone el cuerpo a pleno, ¿no? Tenemos amigos acá en Moreno que tengan cuidado acá en Moreno. ¿Qué tipo de amigos? No, los chicos con mucho judo. Moreno, el profe Hernán Maimori,
Cristian Duro, todos los chicos de acá. Wilgen, Gustavo Wilgen son... Ezequiel Reyes. Ah, bueno, Ezequiel es... Ese va siempre a entrenar con nosotros. Ese es, hoy, hace ya varios años, es alumno nuestro. Pero bueno, nosotros compartimos todo con entrenamientos, venimos, van ellos. Los chicos de acá tienen también una alumna que está entrando en selección, una cadete. No recuerdo el nombre ahora, pero... Bueno, después indagar nosotros ahí también para traer a los chicos acá de Moreno también. Muchísimas gracias, chicos, por estar con nosotros y por muchos logros más. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos y bueno, nada. Tal cual. Muchas gracias. A ustedes. ¿Vamos con música? ¿Qué se supone que va? ¿Sí? ¿Listo? Nos vamos. Con música. Suponele. Hoy voy a cantar una canción de Navidad, una que escuchaba cuando yo era chico y ya no escucho más. Algo se perdió en el camino, alguna nimiedad. Y cuando la escucho vuelvo a oler claveles en la ciudad. Un verano caluroso siempre aquí es la Navidad. Y no hay nieve y no hay renos, solo hay soledad. Soledad en Navidad en la ciudad. Soledad en Navidad en la ciudad. Un verano caluroso siempre aquí es la Navidad. Y no hay nieve y no hay renos, solo hay soledad. Soledad en Navidad de la ciudad. Soledad en Navidad de la ciudad. Bueno, seguimos con las entrevistas en Semanario Actualidad Magazine. Le decía a Osvaldo Aguirre que si lo hubiésemos llevado a Rosario hubiésemos tardado el mismo tiempo, porque la última vez que fuimos argentinos de Rosario para el partido con Alem creo que tardé 1 hora 50 en llegar a Rosario. Acá venir de Villa Crespo hasta Moreno tardaron más o menos lo mismo, ¿es así, Osvaldo? Sí, puedo dar fe que sí. Pero qué bárbaro, ¿eh? Hay accidente por todo. Bueno, el tema de la lluvia influyó muchísimo. Bueno, está con nosotros Osvaldo Aguirre, lo habíamos anunciado en el noticiero hoy, un periodista especializado en crónicas policiales. Bueno, tengo algunos de los libros, algunas son novelas. De los que están acá, que me lo vas a firmar todo cuando te vas. Enemigos Públicos fue el que más me costó conseguirlo, que me lo regalaron los chicos que lo consiguieron por Mercado Libre, porque estaba agotado ese libro, es muy buen libro. A Osvaldo Aguirre lo conocí justamente en un artículo que había escrito en Todo es Historia, no me acuerdo si en el 2000, 2001, sobre Facha Bruta. Sí. ¿Qué año fue eso? Sí, no recuerdo específicamente. Pero debe haber sido 2000, 2001, sí, ahí, 2002, sí. Por ahí, que fue la primera crónica que leí sobre un AMPOM, bueno, que actuaba primero aquí en la provincia de Buenos Aires, después se fue a delinquir en la zona de Rosario, la Chicago Argentina.
Vamos a dividir la entrevista en dos partes, ya que tardaste 2 horas en llegar acá, vamos a exprimirte. La primera, bueno, tiene que ver, me gustaría que me cuentes la faceta del escritor. Porque, primero, ¿cuánto hace que llegaste de Rosario? ¿Cuánto hace que te instalaste ya en Capital Federal? No, bueno, hace poco, fue hace unos 3 años. ¿Por qué viniste a Capital? Bueno, por razones sentimentales. O sea, formé una nueva pareja y... Ella estaba radicada acá en... Sí, sí. Y por otra parte, bueno, también por terminar un ciclo de trabajo en Rosario y querer comenzar uno nuevo en Buenos Aires. ¿En Rosario dónde escribías, principalmente? En Rosario trabajé muchos años en el diario La Capital. Ahí fue que me inicié como cronista policial y, bueno, trabajé en policiales muchos años. Y después también en otras secciones del diario, hice el suplemento de cultura, por ejemplo. Sí, porque también te gustó mucho la poesía. Así es, sí. Ahora estás escribiendo en Infobae. Sí, ahora colaboro en varios medios, entre ellos en Infobae, sí. Y sigo trabajando así en temas policiales y también de cultura en general, ¿no? ¿Por qué te inclinaste a los policiales? Bueno, fue un poco un poco el azar, te diría. Cuando me incorporé al diario La Capital, me incluyeron en policiales, en la sección policiales, por el hecho de que, bueno, había hecho unas notas así de tema policial y, bueno, ahí al incorporarme a esa sección fue como que descubrí así un mundo nuevo, desconocido, apasionante y, o sea, el mundo, digamos, de la crónica diaria, o sea, conocer, bueno, gente, historias y lugares que no conocía y que son los lugares donde ocurren los dramas de la crónica policial, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, lo que me interesó también mucho desde el principio fue la historia criminal, ¿no? O sea, ver cómo justamente la agenda, podemos decir así, de la crónica no se agotaba en lo que pasaba en el día, sino que había muchas historias que, a diferencia de otras secciones del diario, del periodismo, no se agotaban así en el día, sino que permanecían, ¿no? Abiertas, eran historias que se volvían a contar, personajes, etcétera. Y ahí, bueno, también encontré otra faceta así de trabajo que me interesó, ¿no? Cuando llegaste a la sección de policiales, ¿llegaste, digamos, a desgana o decías, puede ser que esto...? No, me interesó muchísimo porque, bueno, yo había leído todo Rodolfo Walsh, o sea, tenía... Operación Masacre. Claro, tenía un buen conocimiento de literatura policial. Pero hacer crónica policial fue una cosa completamente distinta. Fue un aprendizaje, fue un gran aprendizaje, en todo sentido te diría, y que me sirvió muchísimo para desarrollarme, o sea, como periodista, como escritor, o sea, fue una gran experiencia, te diría como la experiencia así de mi vida, y que todavía la sigo procesando, ¿no? Bueno, o sea, desarrollando así de distintas maneras. Antes de ingresar en los últimos 2 libros que escribiste, también escribiste ficción. Sí. Y ubicás a un periodista del diario Crítica, sí, en la década del 30, con, digamos, cuestiones hasta arrabaleras, si se quiere. Sí. ¿Por qué esa época? ¿Por qué te ubicás con este personaje, un periodista? Era más sencillo escribir la década del 30, donde, digamos, hasta el delincuente se lo buscaba como romántico. Bueno, sí, o sea, ahí la propuesta para hacer esas novelas, que son 3, es un ciclo de 3 novelas, era que tenía que tomar, que las historias tenían que transcurrir en Buenos Aires, en cualquier momento así de la historia. Y yo, justamente por los trabajos que hice de... Enemigos públicos. Claro, en Enemigos Públicos, en Historias de la Mafia y otros libros, conocí, bueno, un periodista que se llamó Gustavo Germán González, que fue un periodista legendario del diario Crítica, que me interesó particularmente por varias razones. O sea,
Por un lado, era un periodista que, digamos, no engañaba no engañaba hacia los lectores, o no lo engaña a uno en el sentido de que no te cuenta, digamos, una historia así mítica de su propia persona, ¿no? Sino que cuando uno lee sus memorias, sus textos, se sorprende de que cuente algunas cosas que están como reñidas así con la ética, podríamos decir, ¿no? Que, por ejemplo, tenía algunos rebusques para digamos, engrosar su sueldo, que, bueno, no eran... Sí, tipo Carancho. Sí, algo así, algo por ese lado, exacto, con amistades así un poco oscuras con abogados y con policías, ¿no? Y por otra parte, bueno, sin ningún escrúpulo para conseguir la primicia, ¿no? Era un personaje, además, no solo un periodista, sino también un personaje de las propias crónicas, muy presente en memorias. Entonces, bueno, me pareció un personaje especialmente apto para la ficción. Y por otro lado, la década de 1930 es una década que está llena de historias, una década muy conflictiva, la década infame, o sea, sí, la caída de la bolsa que generó toda una crisis económica mundial. Exacto. La época, digamos, de los grandes secuestros mafiosos, de una época así de mucha represión. Sí, porque aparte sumale que en Italia con el fascismo empezó a eyectar un montón de clanes mafiosos que fueron recalando en distintos puntos del mundo, y muchos de ellos en la República Argentina y Rosario. Sí, exacto. En digamos, la historia de la mafia en la Argentina, que, bueno, yo investigué en un libro, comienza en los primeros años del siglo XX, y efectivamente en los años 20 hay como una nueva oleada así digamos, de personas con antecedentes como mafiosos que llegaron a la Argentina escapando de las persecuciones de Mussolini, bueno, que había emprendido una campaña así. Y bueno, con ellos vinieron algunas modalidades delictivas que eran desconocidas. Innovaron. En ese momento. Exacto. Por ejemplo, las extorsiones, o sea, la extorsión y el secuestro son los negocios así, negocios entre comillas, típicamente mafiosos, ¿no? Así, y bueno, y ellos los introdujeron como una práctica sistemática en esa época. Bueno, hay un personaje que a mí me llamó mucho la atención, que justamente a través del que te conocí, Facha Bruta, digamos, sí. Un matón sin ningún tipo de escrúpulos. Sí, se llamaba, bueno, Bruno Antonelli, y estaba, digamos, tenía un ideario anarquista, pero y estuvo relacionado con lo que se llamaban anarquistas expropiadores, que eran los que recurrían a los asaltos para financiar... Severino de Giovanni. Claro, financiar sus actividades políticas. Pero la marca particular de Facha Bruta fue la extrema violencia de sus acciones, o sea, en poco más de 2 años cometió 10 crímenes. Y homicidios. Claro, en Uruguay y Argentina. Entonces, bueno, eso fue como algo que ya se escapaba un poco digamos, de lo que eran los criterios por ahí de los anarquistas, ¿no? De expropiadores. Claro, porque digamos, había 2 tipos de anarquistas, digamos, aquellos que realmente tenían los ideales y aquellos que encubrían sus crímenes con este ideario. Claro, sí, o sea, bueno, fue una gran polémica dentro del movimiento anarquista en la época, y efectivamente sí, había un pequeño grupo de anarquistas que cometieron así asaltos de gran repercusión en Argentina y en Uruguay, que también se hicieron conocidos por organizar fugas espectaculares, fugas que construían túneles y promovían, bueno, fugas masivas, como fue, por ejemplo, en la cárcel de Punta Carretas, en Montevideo, y también hubo así un intento en la vieja Penitenciaría Nacional en Buenos Aires, que eran obras así de ingeniería, ¿no? O sea, túneles muy bien construidos. Bueno. Un personaje que no tenía nada que envidiarle a Dillinger, por ejemplo. No, para nada. Para nada. Y de hecho, bueno, la figura del enemigo público, que es la que da título al libro, bueno, es una figura que digamos, se aplicó para nombrar a Facha Bruta y a otros, ¿no? Fue
fue una figura de mucha proyección en las crónicas policiales, que comenzó a difundirse justamente en los años 30. Y llegó hasta los años 70, por ejemplo, para cuando se dio el caso Robledo Puch, también se lo mencionaba así, ¿no? Como enemigo público. Que comenzó a difundirse a partir de una película que se hizo en el año 1931, que se llamó precisamente El enemigo público, y que por ahí se puede ver algo en YouTube ahora. Bueno, dejemos enemigos públicos, sí. Dejemos las novelas sí. Negras. Antes de entrar en el último, que lo escribiste con Javier Sinay, también hiciste uno de Enigmas de la Crónica Policial. Sí, ese libro, salió de la idea de que, muchos casos de la crónica policial, no voy a decir ninguna novedad, ¿no? Pero muchos casos de la crónica policial quedan sin resolver. Y a la vez también otros, aunque tienen resolución, son resoluciones dudosas. Controvertidas al menos. Controvertidas, que están abiertas. O sea, son historias que no cierran, ¿no? Así en el sentido más estricto de la palabra. O sea, que todavía tienen aspectos para indagar, o preguntas que no fueron contestadas. Entonces, en base a esa idea, hice una selección de historias y con ellas armé el libro, ¿no? O sea, desde, por ejemplo, tomando el caso de Marta Stutz, que fue una chica que desapareció en Córdoba y de la cual nunca se supo nada más, hasta, otro caso que fue... Sí, que podemos decir que tiene un punto de contacto con María Cash, por ejemplo. Sí, totalmente. Es un caso similar. O el caso de también, el de Jimena Hernández, que está más cercano en el tiempo, ¿no? Un caso que quedó también impune. El de Norma Penjerek, sí. Ese fue un gran caso de los años 60. Mi madre siempre se acuerda de ese caso, porque hubo mucha... fue contaminado, si se quiere, por rencillas barriales, digamos, peleas barriales terminaron contaminando se cayeron todos. También por una mala investigación policial. Claro. Eso, contribuyó en buena medida que el caso quedara sin aclarar. A raíz de todos los expedientes que has leído en todo este tiempo, ¿hay malas investigaciones o está el crimen perfecto? Sobre todo creo que hay malas investigaciones. Por lo menos uno ve en casos como el de Penjerek, para mencionar un caso ejemplar, que las malas investigaciones son casi, diría, un elemento necesario para que un crimen quede impune. Llegamos al último, que es de investigación periodística pura. Y algo que me sorprendió del libro, que se llama Extra, es cómo fue también mutando la manera de escribir del cronista policial, que ha pasado por todos los medios. Hablábamos de crítica, hasta llegar hoy a crónica, por ejemplo, el Chacal, utilizando algunos adjetivos que por ahí diarios más serios, podríamos llamarlo, como Clarín, en el tratamiento de la información policial. ¿Cómo fue mutando? Sí, Extra... Porque aparte hay historias en Extra, que está a la venta, y lo he visto aquí en Librería García, que nos ha regalado, tenemos libros para sortear en Librería García, y voy a pedir que en el próximo mes nos entreguen un ejemplar de Extra, porque pasás inclusive por crónica de 1860. Sí, Extra es una antología de la crónica policial en la Argentina, antología histórica, que comienza en 1856, que es cuando detectamos el primer caso, o la primera crónica que uno podría marcar como antecedente, ¿no? Respecto de lo que vino después, hasta la actualidad.
ordenado en distintos capítulos que son como etapas en la historia, ¿no? Es que efectivamente, bueno, fue cambiando, o sea, cambió muchísimo y a la vez manteniendo algunos elementos, yo diría como básicos, constitutivos, ¿no? Que son como los grandes elementos de la crónica policial, ¿no? Por ejemplo, a mí me sorprendió en particular encontrar una nota en 1911, ¿no? Donde ya el tema de la nota eran los propios cronistas policiales, ¿no? Y además ver que ya en esa época era una especialidad del periodismo, o sea que no lo hacía cualquier periodista, sino que había periodistas que estaban dedicados específicamente a cubrir esos grandes crímenes, ¿no? Esos grandes casos. Y por otra parte, que ya en ese momento la crónica policial era una sección, bueno, importante dentro de los diarios, ¿no? Ahí en esa nota de 1911 se la presenta como el plato fuerte del diario, ¿no? O sea, aquello que hace que los diarios se vendan, que interesa a los lectores, ¿no? Y después, bueno, otra gran cuestión de la crónica policial, me parece, tiene que ver con la posición de los propios cronistas, ¿no? Que eso es como definitorio, o sea, el lugar en el que se ubican los cronistas al contar estas historias, ¿no? Porque, bueno, obviamente que los cronistas policiales están en contacto y en relación con policías, con delincuentes, sobre todo, también con otros personajes, ¿no? Y que obviamente, bueno, todo eso, digamos, configura una especie de zona gris, ¿no? Donde a veces, en función justamente de obtener la información, bueno, digamos, el cronista puede incurrir a lo mejor en actitudes equívocas o controvertidas. Y lo que ve, digamos, uno en la historia es que justamente es eso, ¿no? Que los periodistas toman posición, ¿no? O sea, vemos que hay periodistas que están más cerca de la policía y hay otros periodistas que están como más abiertos a escuchar otras voces, ¿no? O que, por ejemplo, se abren un poco a escuchar a los perseguidos por la ley, ¿no? Bueno, eso va marcando así como distintas formas de hacer crónicas. Sí, y ahora ha entrado fuertemente en este antagonismo también la justicia, digamos, porque antes era el policía, Meneses, por ejemplo, digamos, el infalible, el que resolvía todos los crímenes, y hoy esa dualidad ha perdido un poco la fuerza, la policía como centro de la información, y ha pasado a ser la justicia, los fiscales, los jueces. Sí, es cierto. Yo creo que, digamos, se ha abierto bastante en ese sentido las posibilidades de la crónica, ¿no? En el sentido de comprender que, bueno, que no solamente hablan los policías o pueden hablar los policías, quiero decir, bueno, en primer lugar están las víctimas, pero a la vez hay todo un conjunto de personajes, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Desde los peritos a los testigos, bueno, también a los funcionarios de la justicia, a los delincuentes, o sea, parece que en una crónica pueden hablar muchas voces, ¿no? Y que me parece que esa diversidad hace a la riqueza de las crónicas. ¿Qué estás preparando ahora? ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué estás investigando? Bueno, ahora estoy con un trabajo sobre casos de violencia de género. Estoy así haciendo, digamos, estoy como en la etapa de investigación de ese tema, o sea, tomando algunos casos y tratando como de armar como una reflexión sobre ese tipo de crímenes. Sí, porque ha mutado también eso, digamos, hoy el femicidio. Digo, tal vez el más renombrado en la década del 80, final del 80, fue el de Alicia Muniz a mano de Carlos Monzón. Antes el de Oriel Bryan, que también fue en la década del 80, ¿no? Sí. Digamos, y fue también mutando la mirada de la sociedad con respecto a este tipo de hechos, y obviamente la mirada del periodista policial o el cronista policial o el cronista de hechos de inseguridad ha mutado también de la mano de la sociedad.
Sí, obviamente. El caso de Oriel Bryan, bueno, los dos casos que mencionaste, el de Alicia Muñiz y el de Oriel Bryan, se investigaron, pero no como crímenes con esta perspectiva, ¿no? Claro. Obviamente, o sea, incluso en el de Oriel Bryan había claros indicios así de que... ¿Cómo se llamaba el marido? Federico Pipo. Federico Pipo. Había, bueno, muchos indicios respecto de maltrato y antecedentes de violencia, que bueno, si hoy hubiera ocurrido, obviamente, bueno, muy probablemente hubiera tenido una condena ese caso, ¿no? Que quedó impune. ¿Forma de libro? ¿Forma, sí, digamos, te lo encargó alguien? Digamos? Sí, sí. Bueno, no, era una idea que yo tenía y arreglé con una editorial para hacerlo. ¿Cuándo tenés tiempo de entrega? Sí, ahora a mitad de año, o sea, me tengo que apurar. Sí. Este año te vamos a ver en la Feria del Libro, porque el año pasado te fuimos a ver porque estabas con Ricardo Canaletti en un contrapunto que en un momento se puso picantito. Sí, me acuerdo que nos vimos ahí. Y sí, me pareció interesante ese debate. Sí, voy a estar en la Feria del Libro también. Bueno, te invito a escuchar un tema musical y después me gustaría entrar, porque, a ver, vos lo viviste de primera mano, el crecimiento del narcotráfico en Rosario. Digo, para ver qué es lo que puede llegar a ocurrir aquí en Moreno, sobre todo con una localidad que es Cuartel Quinto, que habrás escuchado la cantidad de homicidios que se han generado, los crímenes a manos de ajuste de cuentas. Me gustaría entrar un poquito en el tema de los monos, porque inclusive hiciste el prólogo de del libro de, no me acuerdo el autor. Germán de los Santos y Hernán Lascano. Exactamente. Bueno, hacemos un tema musical, Fede, y volvemos. Más zarpado. ¿Cuánto pagamos la sensibilidad? ¿Cuántos vicios más se harán adicciones? ¿Cuántos secretos más le ocultarás a papá y mamá? ¿Hasta cuándo las dudas serán la cara de esta locura? ¿Hasta cuándo la canción será la solución? ¿Cuántos soretes más sonarán en la radio? ¿Cuántos carteles faltan para el engrudo perfecto? ¿Cuántos mundiales faltan para ser el campeón? ¿Cuántos futuros hijos duermen en la piel? ¿Hasta cuándo las dudas serán la cara de esta locura? ¿Hasta cuándo la canción será la solución?
Seguimos con Osvaldo Aguirre, escritor, periodista especializado en crónica policial, hincha del Charrúa, me decía, hincha de Central Córdoba. ¿Lo saben allá en...? No lo saben. Bueno, pero igualmente no llegamos hasta allá. ¿Por qué no de Rosario de Newell's? Bueno, porque no nací en Rosario. Ah, ¿no naciste en Rosario? No, nací en la provincia de Buenos Aires, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Entonces no... Central y Newell's no tenía incidencia. No. ¿Y por qué te hiciste de Central Córdoba? Bueno, me gusta por una cuestión, te diría así, de romántica. ¿La leyenda del Trinche Karlovich? Sí, de Gabino Sosa, un jugador que un jugador amateur, que fue un gran jugador en los años 30 también, que el único pago creo que tuvo, que cuando le ofrecieron pagar, así recibir un sueldo, pidió una muñeca para la hija, o sea... Sí, que me parece que inclusive el estadio de Central Córdoba se llama Gabino Sosa. Claro, sí, por este gran jugador, sí. Bueno, nosotros acá en Moreno, sobre todo en la zona, bueno, hay dos zonas donde el narcotráfico ha hecho pie fuerte en Moreno. Una es el barrio Lomas y la otra es la localidad de Cuartel Quinto. La localidad de Cuartel Quinto tiene una característica muy particular, que en los últimos años ha crecido la cantidad de asentamientos. Yo calculo que no menos de 80.000 personas están viviendo en asentamientos en la zona de Cuartel Quinto. Y si hay algo que acompaña esta estadística que te doy, es la ausencia del Estado. Digo, cuando el Estado está ausente, alguien se hace cargo de ese poder. Digamos, manejándolo bien o manejándolo mal. Sí. Bueno, acá lo manejan mal. Rosario en los últimos años ha tenido, bueno... Has contado en Enemigos Públicos por qué le dicen la Chicago Argentina. Digo, ha tenido un crecimiento abismal del narcotráfico, tal es así que, bueno, te decía el prólogo del libro Los Monos, que justamente refiere a esta banda de narcotraficantes que se había hecho dueña de la vida de una barriada a sangre y fuego. ¿Cómo nace, cómo crece el narcotráfico? ¿Qué pudiste analizar? ¿Qué pudieron analizar los cronistas rosarinos? Bueno, o sea, el hito está en los años 90. O sea, ahí es cuando el negocio de la droga, o sea, cambia de escala. O sea, sobre fines de los años 90. ¿Por qué se da? ¿Qué es lo que pudieron ver? Y bueno, hay varias razones que concurren, ¿no? Una es que la ciudad deja de ser un simple lugar de paso de droga para ser también un lugar donde se procesa droga y cocaína. Entonces, eso, digamos, vuelca hacia el mercado una mayor cantidad de droga. Y más barata. Y más barata, y a la vez refuerza el poder económico así de las bandas. O sea, en ese sentido es muy significativa la evolución de los Monos, porque los Monos comienza como una banda que se dedica a distintos tipos de delitos. Que incluso en principio no vende drogas, sino que cobra por proteger a los que venden drogas. Esto que venías diciendo de la mafia, digamos, trasladado y ya arraigado. Lo que tuvo la banda desde el principio fue el control del territorio, justamente por una ausencia histórica del Estado. Y hay un momento en que la venta de drogas se convierte en su principal negocio, a través también de una forma de comercialización que es propia de Rosario, que comenzó, digamos, por lo menos en Rosario es el lugar del país donde se sistematizó así, que es a través de los búnkers, o sea, puestos fijos de venta, bocas de expendio, digamos, kioscos de drogas, ¿no? Obviamente que eso no se puede hacer sin ninguna actividad ilegal puede persistir en el tiempo, en ningún lugar, sin ningún tipo de protección, de complicidad de funcionarios. Porque obviamente que este tipo de actividad no pasa desapercibida para nadie. Bueno, y sobre todo que sea de esta manera, o sea, con puestos fijos de venta, ¿no?
Bueno, eso obviamente que cambió también la relación de estas bandas con la policía. Obviamente les dio a estas bandas un poder de corrupción enorme. O sea, cuando se hace la primera investigación así, podríamos decir, con una intención de ir a fondo, que es a partir de la muerte de Claudio Cantero, que era uno de los líderes de los monos, el pájaro. Bueno, ahí lo que salta es que justamente una red así de policías y de miembros de distintas fuerzas de seguridad, o sea, de la policía provincial, de la policía federal, de prefectura, involucrados en distintas actividades con la banda y sobre todo involucrados como informantes. O sea, incluso policías dentro de la Secretaría de Delitos Complejos, o sea, los que tenían que investigar a estos delitos eran los que ponían a las bandas, digamos, a resguardo de las acciones del Estado, ¿no? Estos dos muchachos, que se me fue el nombre de vuelta, que escribieron el libro Los Monos. Sí, Germán de los Santos y Hernán Lascano. Escribieron, digamos, en territorio, porque ellos son rosarinos, ¿verdad? Sí. ¿Qué tan complejo fue para ellos, si es que lo hablaste, escribir sobre, gente que por ahí tenía 20 cuadras, 30 cuadras, un libro que inclusive cuando hicieron la presentación en Rosario recibieron amenazas por la expareja del pájaro Cantero? Sí, bueno, ese hecho ya me parece que es significativo, ya dice algo, ¿no? En público los amenazó. Sí. Sí, fue una intimidación así clara, ¿no? Ese libro, bueno, es realmente un gran libro que documenta muy bien toda esta historia y además tiene un relato trepidante por momentos. Sí, ellos, bueno, son periodistas así de mucha experiencia, así que conocen bien la historia y además de conocerla bien, la cuentan bien, o sea, sitúan así los ejes más importantes de la historia y también permiten reflexionar, ¿no?, sobre lo que pasó y está pasando, ¿no?, porque no es que se haya terminado. No, y aparte hacen hincapié en esto que mencionábamos, que tiene que ver con la ausencia del Estado. Digo, y no es que hacen acuse del recibo. Digamos, no es que analizan la situación, el Estado me refiero. No estoy hablando del gobierno puntual de nadie, porque en algún momento desde el Frente para la Victoria, desde la Cámpora, hablaban del narcosocialismo. Me parece que hablar de un gobierno cuando es un proceso que no viene de ahora, sino que se viene prolongando desde el tiempo, sí, seguro, es injusto. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, cuando me inicié como cronista policial en los años 90, a principios de los años 90, aparecían por ahí los monos, y recuerdo perfectamente que los policías del barrio les bajaban el perfil, ¿no? Decían, no, como que era una cuestión folclórica, de chicos así de ahí, digamos, de la villa, que no tenía mayor entidad, ¿no? Pero bueno, obviamente eso también permitió que siguieran creciendo, ¿no?, esa actitud de la policía. Quiero decir, también una de las claves del fenómeno es el mal manejo, podemos decir, político de la policía, ¿no?, en el sentido de que, por lo menos en la provincia de Santa Fe, una tradición de los distintos gobiernos fue como tolerar así los pequeños delitos así que podía cometer la policía, digamos, a cambio de de presuntos logros en seguridad, ¿no? Y bueno, eso también fue lo que se quebró absolutamente con el narcotráfico, ¿no? Sí, como ocurrió en las décadas del 50, del 60, con la quiniela, prostitución, esos delitos que el Estado o el poder político miraba para otro lado. Así es, sí. Hay una cuestión en Los Monos que a mí
digamos, porque vi reflejado, lo leí creo que en 2 días, porque vi reflejado muchas de las cosas que ocurren aquí en Moreno. Digo, la usurpación de casas, echándole a la gente, y vos lo has visto, Víctor, a punta de pistola, o lo hemos reflejado a punta de pistola, quedándose con la casa y convirtiéndolos en kiosco de drogas. Digo, lugares donde... A ver, Loma de Moreno, nosotros veíamos pasar Harley Davidson, Mercedes-Benz, en una de las zonas más pobres de Moreno, digamos, y a nadie le llamaba la atención eso. Sí, sí. Un narco, un tranza de importancia que cayó detenido hace poco tiempo, Miguelito Contreras, que a los vecinos, si tenían que necesitaban para comprar un medicamento, le daba el dinero. Claro. Sí, esas son actitudes así típicamente mafiosas. También, sí, en el caso de los monos, en el barrio Las Flores, que es el barrio de Rosario donde ellos surgieron, también son conocidos así por actos de beneficencia, podemos decir, o de generosidad, ¿no? Pero bueno, justamente ese es también un marketing. Sí, sí, un gesto típicamente mafioso, ¿no? Y otro elemento es otro elemento que también contribuye al fenómeno es la proliferación de armas, o sea, la facilidad con que estos grupos así se proveen de armas, además porque justamente la disputa con otros grupos, o sea, pasa por las armas, ¿no? O sea, es una disputa armada que continúa hasta hoy, ¿no? O sea, los crímenes no dejan de producirse, a pesar de que los principales miembros de los monos y de otras bandas fueron encarcelados. El negocio no se corta, no se interrumpe. Inclusive Monchi Cantero no organizaba secuestros desde la cárcel misma. Sí, hay una causa que se originó no contra él, sino contra Guillermo Cantero, que es otro, sí. Porque digamos, a través de la interceptación de celulares, se comprobó que, bueno, seguía manejando cosas desde la cárcel, ¿no? Increíble que dentro de la cárcel pudiera hacerlo. Digo, sí, acá estamos hablando de una connivencia, sin ningún tipo de duda, del servicio penitenciario santafesino. Sí. Yo digo, y acá es una cuestión que... Porque estamos hablando de los monos, estamos hablando de Miguelito Contreras, también te puedo hablar de Tete, otro narco que cayó acá en Moreno, que son los que manejan, digamos, que son los que distribuyen. Lo que uno se tiene que preguntar acá, y me parece que el Estado es algo de lo que a veces hace la vista gorda, es que ellos no producen, ellos no tienen las plantaciones de cocaína en Las Flores, no tienen cultivos de marihuana en Las Flores, sino que alguien se las trae. Seguro. Y esos nunca caen. Sí, es exacto. Hay pocos procedimientos donde, digamos, se desbarate, digamos, una organización en su totalidad, ¿no? Justamente ahora, creo que ayer fue que en Santiago del Estero se detectó un cargamento de marihuana que viajaba hacia Rosario para uno de los condenados en la causa de los monos, ¿no? O sea, uno de los condenados, a pesar de estar detenido, digamos, como que su grupo sigue en el negocio, ¿no? Y sí, es realmente un desafío para el Estado, todos, o sea, que no se resuelve con mayor represión, ¿no? O sea, Rosario, bueno, en un momento fue la gendarmería, o sea, la ciudad fue como copada así por la gendarmería, estuvieron un tiempo, se fueron y el problema permanece, o sea, digamos, sigue el mercado de droga y sigue también la disputa entre distintos grupos por el control de ese mercado, ¿no? Y siguen las muertes. Por supuesto. Osvaldo, te agradezco muchísimo. No, gracias a vos. ¿Cómo? ¿Una posible solución sería la despenalización? Mira, ahí te pregunta Víctor si una posible solución sería la despenalización. Sí, yo creo que sí. Sí, obviamente el negocio, digamos, el negocio del narcotráfico, sí, me parece que no se sostiene sin la prohibición.
tenemos el antecedente histórico de la ley seca, ¿no? El Ness y todos los muchachos. Digo, la ley seca fue lo que habilitó el gran negocio del tráfico de alcohol en Estados Unidos. Me parece que hay que seguir el caso de Uruguay, donde bueno se avanza en ese sentido para ver cómo funciona, pero me parece que sí, que va por ahí. Bueno, entonces a mitad de año te leemos de vuelta. Ojalá, bueno, un poquito después, porque voy a entregar el libro en esa fecha. ¿Qué editorial? Cárgola. Bueno, te vamos a estar leyendo, pues seguramente nos vamos a cruzar en la Feria del Libro, que ya te lo tenemos a la vuelta de la esquina nuevamente. Bueno, bárbaro. Así que te agradecemos muchísimo que hayas venido, que te hayas comido ese viaje. Creo que son 35 kilómetros, 2 horas. Si venían en carreta lo hacían más rápido. Muchísimas gracias. No, a vos, Rodrigo. Bueno, de esta manera estamos cerrando Semanario Actualidad Magazine. El viernes que viene sorteamos 4 libros. Cari me los trae porque me acuerdo que uno es Kriptonita de Oyola. El otro es de Tito Pasarelli, de Historias de Moreno. Hay uno de poesía de Rubén Darío, si la memoria no me falla, y hay otro publicado por Librería García. Alcanzámelo. Sí. No voy a leer de acá hasta allá ni de casualidad. Esto es Televisión Verdad. Bueno, como decíamos, tenemos Kriptonita de Leonardo Oyola, la película que después protagonizó, entre tantos, el amigo Pablo Pinto. Tenemos la antología poética de Rubén Darío, de Ana María García, Destinado a Suceder, que es una publicación de Librería García, y el libro que me tocó presentar en su momento, de Oscar Tito Pasarelli, Moreno, su historia y su gente. Son los libros que vamos a estar sorteando el viernes que viene. ¿Cómo va a participar? A partir del lunes en la fanpage de Facebook vamos a tirar las consignas. Se va a sortear directamente el viernes que viene y el otro viernes tienen que venir aquí a buscarlo en vivo. Van a ser los 4 juntos. Así que le agradecemos a todos los chicos, a Naomi París, Víctor Parada, Nicolás Vidal, a Ángel González, que hizo de conductor. Bueno, por lo menos él no se mojó en la cancha, nos mojamos Karina y yo. A Federico Oyuela, no creo que no me olvide de nadie, ¿no? Estamos todos, a Cintia Donqui, que también está aquí. Le agradecemos que nos hayan acompañado. Nos encontramos el próximo viernes a las 21 en Semanario Actualidad Magazine, o si no el lunes al mediodía en el noticiero. Chao, buen fin de semana. Te vi corriendo en la estación, desde Ramos a la desilusión. Tu día nuevo, las golondrinas, todas esas puertas que abrí.